Buenas, hoy vamos a estar hablando sobre los géneros académicos con secuencia argumentativa. Este trabajo es para el taller de oralidad, lectura y escritura y está hecho por mi compañera Marisol Benítez y por mí, Jorge Martínez. En un primer momento vamos a estar hablando sobre los textos argumentativos. Estos son escritos que están centrados desde una cierta postura, ¿entienden? Está tratando una cierta postura con respecto a un tema en concreto. En esto vamos a ver que el emisor está tratando de defender o no un planteamiento. Obviamente todo esto va a hacerlo o va a llevarlo a cabo mediante una argumentación. La finalidad con la cual el emisor lleva a cabo este tipo de textos es para demostrar una idea y refutar otra. También lo realiza con carácter de persuadir o disuadir al receptor para que lleve o no acciones o piense de una cierta forma o no, o para que simplemente hacerle pensar sobre el tema. Estos textos deben tener un tono formal y el contenido que se plasme debe ser de relevancia y debe ser adecuado según el propósito que lleve la comunicación. Y también se debe utilizar argumentos apropiados y tienen que estar organizados de una cierta forma que sean fáciles y a la vez útiles para defender la propia tesis. Estos textos tienen una estructura que se le diría estructura argumentativa, ¿cierto? Los textos argumentativos están compuestos por la siguiente estructura. La introducción es donde se va a dar a conocer el tema que se va a tratar en el escrito. La tesis es donde se va a plantear la idea o el planteamiento general. Y la argumentación sería el momento de defender la tesis utilizando diferentes tipos de herramientas que vamos a ver un poquito más adelante. En la conclusión se tendrán que hacer el cierre del texto en el cual se tratarán de simplificar las ideas centrales y dar la pauta a seguir luego de terminar la lectura del mismo texto. La tesis o función apelativa de la tesis se trata, en esta parte, trata de cómo lo que el escritor plasmó en el texto tratará de influir en el comportamiento del receptor al momento de la propia lectura. Así como ya habíamos hablado antes, haciendo o no que el propio lector realice una acción o deje de hacer. Por ejemplo, en un texto X podíamos encontrar, como dice en el PowerPoint, podíamos encontrar la siguiente línea. La heladera está abierta, siendo que en el contexto, la heladera debería estar cerrada. Da la pauta de que se cierre la heladera. ¿Se entiende? Próximamente vamos a estar hablando de los recursos argumentativos. ¿Qué son los recursos argumentativos? Son las herramientas que se emplean a la hora de reforzar la idea que se plantea en la tesis. Esa idea está basada en un cierto tema en concreto. Existen varios tipos de recursos argumentativos llevados o empleados en estos tipos de texto. Uno de los que vamos a hablar, o vamos a tratar de hablar de todos un poco, sería el primero, la pregunta retórica. Esta, como dice su nombre, el emisor va a plantear una pregunta o un interrogante, no para que reciba en sí una respuesta concreta, sino por el simple objetivo de que el receptor reflexione sobre la situación. Una analogía, por ejemplo, es otro de los recursos argumentativos empleados en este tipo de escritos, es tratar de que se entienda un tema que se desconoce mediante o a partir de un ejemplo de algo que sí se conoce, ¿se entiende? Es como establecer similitud entre dos elementos o situaciones. También vamos a ver la cita de autoridad. Como su nombre lo implica, se cita a un especialista o a una autoridad de un tema en específico para darle valor a la postura que el emisor posee o plantea.
También se utilizan los datos estadísticos, lo cual implica brindar información numérica o estadísticas confiables que refuerzan la veracidad de la hipótesis planteada por el emisor. También se utiliza la ejemplificación. Por medio de ejemplos que se van a presentar, se comprueba o demuestra la hipótesis. El contraejemplo también, que marca una excepción de la regla general, por decir así, para demostrar que la afirmación es falsa. Por último, la generalización. Se presentan numerosos hechos que sean particulares para comprobarlos y relacionarlos entre ellos. Continuaremos con la carta del lector. La carta del lector es un tipo de género textual en donde el propio lector se dirige hacia un periódico o una revista para comentar, criticar o, en todo caso, elogiar a una materia o carta. Esta propia carta del lector tiene unas ciertas características. Por ejemplo, una es que posee o presenta un lenguaje simple y claro, siempre teniendo en cuenta hacia dónde va dirigida la carta, y también debe tener un lenguaje correcto, pues la carta va a ser publicada y leída por muchas personas. También posee un carácter argumentativo, porque el propósito de defender o censurar o rechazar una idea que fue publicada anteriormente o presentar una serie de razones que apoyen la idea que uno está planteando en la carta. Y por último, el foco del receptor, pues la finalidad de esta carta es influir en la forma de pensar y de actuar, y por eso generalmente se refiere a una tercera persona y escrita por una primera persona singular o plural. Obviamente, hablando de la tercera persona, sería los periódicos o una revista. También presenta una propia estructura que se trata de un título donde se tiene que dar a conocer la idea principal, la cual se va a abordar en la carta. Un saludo que ya puede ser formal o no, generalmente dirigido al director del periódico o revista. Y un cuerpo del texto en el cual se van a dar a conocer las diferentes posturas que el propio emisor posea de la revista o periódico. Por último, vamos a estar hablando sobre la nota de opinión. Este tipo de texto es argumentativo y tiene una principal característica, que es que posee el punto de vista personal del escritor. Esta nota de opinión posee características como, por ejemplo, plantea una trama argumentativa en la cual va a dar su opinión y defender su opinión. Lleva una firma para que pueda verificarse que es de él, entienden, como una marca. El autor también defiende la interpretación que él posee y busca que el lector también adhiera a su opinión. También se utiliza la primera persona gramatical. Y cada afirmación que se encuentre en este escrito está acompañada por una serie de argumentos que la avalen. Este tipo de escritos o textos también utilizan, ya que plantean una tesis o una opinión, debe estar basado en hechos o acciones. Por ende, también usan las herramientas argumentativas que ya habíamos visto anteriormente, como puede ser la ejemplificación, contraejemplo, generalizaciones, entre otros.
El editorial. Cuando hablamos de editorial podemos hacer referencia al editor y la edición o todo lo relacionado con ello. También a una empresa que se dedica a editar libros y otras publicaciones por medio de la imprenta u otros procedimientos de reproducción. El editorial puede ser un artículo no firmado publicado por un periódico o revista para exponer su postura y opinión ante determinados temas y acontecimientos de interés público y todo lo que llame la atención del público. Por otra parte, puede hacer referencia a las empresas dedicadas a la edición y publicación de libros. Puede emplearse como adjetivo para designar aquello perteneciente o relativo a los editores o las ediciones. Fundamentalmente, la función es expositiva y puede proponerse distintas perspectivas. Puede ser explicativo, que procura dar relevancia o explicar algún asunto en particular. Cuando se trata de tesis u opinión, se presenta una opinión y se la sostiene. El informativo es dar conocimiento público de un asunto o conocimiento. En cambio, el interpretativo pretende revisar y analizar ciertos sucesos y da lugar a que el público también pueda interpretar y desarrollar algún tema o idea. El persuasivo procura convencer a la audiencia y por último el de acción busca propiciar una reacción en el lector ante determinado asunto y que esta reacción lo lleve a actuar. En cuanto a los discursos políticos, son una estrategia comunicacional que se sustenta de un mensaje a través de recursos expresivos que pueden ser verbales, no verbales y paraverbales, con el objetivo de persuadir al individuo y a las masas. Es muy común encontrar el uso de metáforas y repeticiones de palabras. Con esto se logra fijar el mensaje en la audiencia y al público le resulta familiar y cotidiano. Entonces, esto logra una empatía y entendimiento con aquel que está dictando su discurso y una identificación. Esto hace que el mensaje le llegue al individuo. Este estilo se respalda en elementos de psicología social y conductual que impactan en el área cognitiva, es decir, que estudia al sujeto y ve lo que quiere y necesita para darle esto verbalmente. Su finalidad es producir un determinado comportamiento en la gente. Se utiliza un lenguaje muy formal con palabras técnicas básicas y sencillas para que las personas logren comprender y al ser común y sencillo en la comprensión puede lograr a comprenderlo una persona escolarizada y no escolarizada. Por eso puede llegar a una gran cantidad de personas, ya que es un lenguaje sumamente estratégico y argumentativo. Acerca del ensayo, es un tipo de prosa que analiza, interpreta o evalúa un tema y se considera un género literario que cuenta con una estructura fija y básica, que consta de tres partes: la introducción, que es donde se presenta el tema; la hipótesis o tesis, que es el nudo del desarrollo, donde se presentan argumentos, debates, teorías que pueden ser a favor o en contra, citas de autoridad, diferentes paradigmas para comparar o reforzar la tesis. También describe otras posiciones, todas aquellas temáticas que pueden sumar al tema presentado. Y por último, la conclusión, que es la interpretación final de todo lo desarrollado. Otra de las cosas a tener en cuenta para la producción de ensayo es un contenido relevante y bien documentado. Es decir, un tema bien investigado y que contenga un argumento apropiado, bien organizado y con el uso correcto idiomático del lenguaje. Esto es importante porque va a dar lugar a un buen argumento, porque todas estas teorías y paradigmas van a dar al sujeto un buen refuerzo teórico. Tenemos dos tipos de ensayos:
el literario y el científico, que pueden ser expositivos y argumentativos críticos o poéticos. Otros aspectos a tener en cuenta para el análisis del ensayo es evaluar, es decir, estimar el valor de un tema, discutir o dialogar, dar pros y contras sobre las aseveraciones del tema, analizar, dividir en partes el ensayo, estudiarlo con mucho interés, criticar los aspectos buenos y malos, explicar, demostrar las causas o las razones de una cosa, describir, argumentar y demostrar. Esto ayuda a dar las características principales sobre la temática. Y sobre todo hay que sostener esa tesis, asegurar la postura que se toma desde un principio. Por otra parte, el debate es una forma de comunicación que consiste en la confrontación de diferentes puntos de vista respecto a un mismo tema. Se realiza entre dos partes o más sobre un tema específico que es abordado desde diferentes concepciones y se caracteriza por ser un momento de encuentro seguro para la confrontación de ideas a través del respeto y sin violencia. Existen dos tipos de debates, formales e informales. Cualquiera de ellos pueden presentar características de tonos argumentativos, informativos o persuasivos. El debate formal cuenta con una planificación del tema, con una determinación del momento para que cada parte tenga la palabra, con una iniciación del debate, con una ejecución y por último la conclusión.